Longtemps considéré comme l'un des hommes les plus dangereux d'Europe, il a été arrêté à Dubaï en 2019. Con la desarticulación de una red internacional de tráfico de drogas controlada por la temida mafia. La criminalità organizzata mette a repentaglio la società. Die Leute treffen sich nicht mehr auf der Straße, die Kinder gehen nicht mehr auf den Spielplatz. Man hat Angst. Europa en las garras de la mafia de la droga. Tiroteos, secuestros, atentados con explosivos, ejecuciones y cámaras de tortura. Una violencia extrema que hasta ahora solo se veía en México o Colombia, se está extendiendo a las ciudades portuarias del viejo continente. Rotterdam, Amberes, Hamburgo y Le Havre. También se ven afectadas ciudades y pueblos más pequeños. Pero el epicentro del crimen organizado no se encuentra en Marsella ni en Sicilia, sino en los Países Bajos. En Osdorp, al oeste de Ámsterdam, la lucha contra el narcotráfico toma forma. Desde 2019 hasta 2024 se celebra en este discreto edificio el juicio de Marengo, un espectacular juicio monumental. En el banquillo, varones de la droga y sus secuaces, acusados de 19 asesinatos y homicidios en grado de tentativa. Incluso en el tribunal, los narcotraficantes intentan intimidar al Estado. Un proceso aterrador. Tanto fiscales como jueces querían permanecer en el anonimato porque reinaba un clima de miedo. Durante el juicio, el abogado de un testigo y un periodista destacado son asesinados. Al ex primer ministro Mark Rutte y a la princesa heredera se los amenaza de secuestro. Todos tenían miedo y todos se hacían la misma pregunta. ¿Quién será el siguiente? ¿Seré yo la próxima víctima? El juicio de Marengo se considera histórico porque por primera vez revela una alianza entre delincuentes callejeros, empresarios y jefes mafiosos. Un peligro que se extiende por toda Europa. Su origen está aquí, en los Países Bajos. Todos se preguntaban, ¿cuándo terminará esto? ¿Y cómo fue que nos metimos en esto? Como suele suceder, vale la pena repasar la historia. Lo que ocurre en los Países Bajos no es casualidad, sino el resultado de una política que durante siglos ha apostado por el comercio mundial. En medio de estos humedales, un pueblo ha construido su territorio sobre el agua. Generaciones de neerlandeses erigen a lo largo de la costa diques interminables para protegerse de peligros externos y como puerta al mundo y al comercio. Rutas de navegación, puertos, canales, carreteras, ferrocarriles. Desde siempre este país ha sido diseñado para que el flujo de mercancías de todo el mundo pueda moverse sin obstáculos. En el reino de los Países Bajos, el comercio es el rey. Somos un país de comerciantes. Desde nuestros inicios, fuimos un centro neurálgico para el comercio y un centro financiero.
La primera bolsa del mundo se inauguró en Ámsterdam. Como centro de comercio internacional, adquirimos una parte considerable de nuestra riqueza en aquella época. Durante siglos hemos surcado los mares como marineros, circunnavegadores y exploradores. Hemos establecido puestos comerciales en Sudáfrica y en las Indias Orientales neerlandesas. El comercio nos trajo prosperidad. Somos navegantes, pero también somos hombres de negocios y comerciantes. Hemos robado todo tipo de hierbas y especias. Hemos navegado al sudeste asiático y América Latina. Y nos hemos jactado de ser grandes comerciantes. Pero éramos ladrones. Esta historia comienza en 1581, con la fundación de la República de las 7 Provincias Unidas, que así se independiza de España. El país entra en su edad de oro, en la que los Países Bajos se convierten en una potencia comercial global. Mientras las grandes potencias europeas, Francia, Inglaterra, España y Portugal conquistan el mundo, las Provincias Unidas también establecen colonias basadas en el comercio, en Indonesia, en el sur de África, en Brasil, Surinam, el Caribe y en Norteamérica, donde New Amsterdam se convierte en Nueva York. Para los neerlandeses, la conquista de territorios va ligada a la de los mercados. Pimienta, jengibre, nuez moscada, canela, azafrán, anís, comino, pero también té, tabaco, caña de azúcar, cacao y café. Las Provincias Unidas compran todos los productos coloniales de sus países vecinos, para luego revenderlos procesados a precios elevados. Los neerlandeses inventan la base del capitalismo moderno, el valor agregado. El instrumento de este saqueo sistemático es la VOC, la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, fundada en 1602. Su flota es más grande que la de todas las demás naciones juntas. La VOC es también la primera sociedad anónima de la historia y una de las empresas más poderosas de todos los tiempos. La VOC no era una organización estatal, sino una empresa comercial. Básicamente, una asociación de socios que querían conquistar nuevos territorios con su flota para enriquecerse. En el siglo XVII, los neerlandeses combinan el mercantilismo y el dominio colonial con otra pasión, la botánica. Gracias a los herbarios y a los primeros sistemas de clasificación, el comercio de plantas ornamentales florece en todas las cortes europeas. En los Países Bajos surge un nuevo mercado para los tulipanes, con sus propios centros de comercio. En 1637 estalla la burbuja, el primer desplome en la historia del capitalismo. Quien no ha quebrado se reorienta, cada vez más hacia otras plantas lucrativas como la adormidera. En el siglo XVIII, los comerciantes se aseguraron el monopolio del opio en las Indias Orientales neerlandesas. Hicieron que la droga pudiera fumarse y la vendieron en fumaderos de opio. Fue un negocio enormemente rentable. En el siglo XIX, el gobierno neerlandés asume el comercio del opio para financiar sus colonias en Indonesia. Una administración creada específicamente y un estricto monopolio estatal debían frenar el comercio ilegal. El opio en bruto se procesaba en una fábrica estatal, se empaquetaba en cajas con sellos oficiales y se vendía en tiendas que eran propiedad del Estado. Un sistema muy lucrativo. Sin embargo, muchos advirtieron sobre las consecuencias del consumo de opio en las Indias Orientales neerlandesas.
Fumar opio pronto fue considerado una mala costumbre y un vicio perjudicial para la salud. Las autoridades intentaron contrarrestarlo, sobre todo mediante aumentos de precios. Pero esto incentivó el comercio ilegal. Mientras la baja de precios reducía el contrabando, al mismo tiempo aumentaba el número de adictos. Por lo tanto, tenían que encontrar un equilibrio, ni demasiado caro, ni demasiado barato. Construidas en el apogeo de la Edad de Oro por ricos comerciantes, las casas de los canales de Ámsterdam ofrecen un paisaje pintoresco. Sin embargo, desde la perspectiva actual, muchos de estos magníficos edificios fueron financiados con dinero de las drogas. A finales del siglo XIX, los Países Bajos se enfrentan a un dilema. Deben posicionarse entre la legalidad y la ilegalidad, entre la salud pública y los ingresos fiscales. Ya sea con el tabaco, el alcohol o el juego, los conflictos que entonces surgieron en torno al opio siguen siendo relevantes hasta la actualidad. A comienzos del siglo XX, los neerlandeses empiezan a producir y comercializar un nuevo producto, la cocaína. Como expertos botánicos, plantan arbustos de coca importados de Perú en su colonia de Java. Entre las plantaciones de té y café, también se cultivaban hojas de coca. Era un mercado muy lucrativo y completamente legal. El número de plantaciones creció, ya que las hojas de coca cultivadas en Java eran de mayor calidad que las peruanas. Una inversión muy rentable. En el año 1900, en pleno Ámsterdam, se construyó la fábrica de cocaína NCF, financiada por el Banco Colonial. Competía con el fabricante alemán Merck, un pionero en la producción de cocaína. Por sorprendente que parezca, hacia 1900 la morfina, la heroína y la cocaína se vendían libremente. Los nuevos productos de la industria farmacéutica se consideraban remedios milagrosos de la época. Su consumo prometía placer y euforia, tanto en los Países Bajos como en Alemania, Francia y Estados Unidos, si no fuera por el riesgo de adicción aún desconocido en ese momento. Durante la Primera Guerra Mundial, los Países Bajos aprovechan su neutralidad de forma rentable y abastecen a las tropas británicas, alemanas y francesas. Venden toneladas de cocaína y se convierten en líderes del mercado. Históricamente, la mayoría de las drogas fueron legales durante mucho tiempo, pero en algún momento se decidió castigar su consumo y declararles la guerra. Este punto de inflexión marca el inicio de su criminalización y al mismo tiempo el nacimiento de un modelo de negocio muy lucrativo. Tras la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones, precursora de la ONU, establece un marco internacional para la protección de las poblaciones. Todos los miembros están obligados a regular el comercio de drogas. Bajo la presión de Estados Unidos y China, Reino Unido, Francia y Países Bajos ratifican, aunque de mala gana, la Convención del Opio de La Haya. Así comienza una nueva era en la política de drogas. Se prohíbe la venta libre de estupefacientes.
su adquisición pasa a requerir una receta médica. Una ley aparentemente razonable, pero cuyas consecuencias sociales son devastadoras. Los consumidores recreativos se enfrentan de repente al estigma y a los síntomas de abstinencia. Como consecuencia natural, se ven empujados al mercado negro. Es el nacimiento del narcotráfico tal como hoy lo conocemos. Heroína, cocaína, crack, LSD, éxtasis, cannabis. La distinción entre drogas duras y blandas hoy parece evidente como si fuera algo natural. Pero tiene una historia, y esta comienza en Ámsterdam, a principios de la década de 1960. Jazz, rock and roll, liberación sexual, la contracultura procedente de Estados Unidos se extiende por Europa. En Ámsterdam, los movimientos de protesta despiertan nuevos anhelos. Cientos de jóvenes neerlandeses parten a explorar el mundo, como sus antepasados navegantes. Faut pas oublier que la jeunesse du XVIIe siècle, elle allait découvrir l'Indonésie. On pouvait devenir explorateur. En Irán, Afganistán e India, estos nuevos aventureros descubren a Krishna, el opio y la heroína. En Marruecos prueban el hashish y las pipas de agua. Pero lo decisivo es lo que traen de Afganistán: una receta para producir hashish. En los pueblos bereberes de las montañas del Rif aparecen jóvenes europeos sonrientes, atraídos por el mito sensual de Oriente. En la región del Rif, tradicionalmente la población había utilizado esta planta para muchos fines, como alimento, pero sobre todo como medicina, es decir, como remedio vegetal. Pero esto cambió a partir de los años 60, cuando la demanda aumentó, porque numerosos europeos llegaron para quedarse y consumir. Así creció el mercado del hashish, y muchos agricultores, que antes eran muy pobres, encontraron de pronto una nueva fuente de ingresos. Jóvenes neerlandeses, pero también innumerables españoles, británicos y franceses compran cannabis en su ruta hippie y lo introducen ilegalmente en Europa, ya sea en coche, avión o en barcos de carga. En nuestra representación romántica, por supuesto, todos los hippies eran anticapitalistas, pero también había personas con espíritu empresarial entre ellos. Viajaban a Afganistán con abrigos malolientes y regresaban de la misma manera, mientras se permitían el lujo de alojarse en buenos hoteles. Financiar su propio estilo de vida como traficantes de cannabis se convierte en el modelo de negocio perfecto para jóvenes emprendedores. En las casas flotantes de Ámsterdam surgen ante los ojos de la policía puntos de venta ilegales, una típica provocación de la época. Now, how many plants have you been selling? We have been selling enough plants to have a harvest by the month of October of about 10,000 kilos of pure marijuana. 10 tons, you mean? 10 tons. And you have also sold this in Western Europe? We have sold it all to Holland, Western Europe, Holland, Western Germany, Belgium, and less to France. Fieles a su reputación, los neerlandeses dominan rápidamente el mercado europeo de la marihuana.
Pero la exótica mercancía importada también se percibe como una amenaza que debe ser combatida. Esta droga desconocida generaba desconfianza. Se la asociaba con la rebelión y el desorden. Inicialmente, la policía actuó con dureza, y la simple posesión de tan solo 2 porros podía significar estar varios meses en prisión. Las penas eran severas. Era un sistema muy represivo. A pesar de las detenciones y de las penas draconianas, el tráfico ilegal continúa. En cafés, bares y en clubes nocturnos emblemáticos de Ámsterdam como el Paradiso y el Fantasio. En algún momento alguien pensó, ¿por qué no dejo que en mi bar se venda simplemente marihuana? El bar es clausurado, él es arrestado y vuelve a abrir de inmediato. Según la ley, son criminales, pero no son ladrones ni delincuentes, sino gente completamente normal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Es realmente el derecho penal el instrumento adecuado? Eso desencadenó un debate. En over 10 jaar, als het dan zover is, nou, dan zitten de mensen misschien met een joint bij de tv en dan zeggen ze van ja, zo is het begonnen. La opinión pública, el sistema judicial y la policía se vuelven más indulgentes. Los arrestos se vuelven menos frecuentes y las penas más leves. Mientras tanto, Estados Unidos da un giro radical en 1971. America's public enemy number 1 in the United States is drug abuse. El presidente Richard Nixon declara públicamente la guerra a las drogas, una lucha que continúa hasta hoy. Con ello comienza un cambio radical en la política de drogas de Occidente. El nuevo lema, no a las drogas. A comienzos de la década de 1970, en Estados Unidos estalla una epidemia de heroína, alimentada por importaciones desde Europa y Asia. El gobierno estadounidense actúa con firmeza. En 1972 se producen detenciones masivas y la desarticulación de redes de contrabando de heroína en el sur de Francia. Pero la guerra contra las drogas resulta interminable. Las redes criminales se reorganizan rápidamente. La heroína que hasta entonces inundaba Estados Unidos encuentra un nuevo mercado, Europa. En Ámsterdam, la relativa tolerancia hacia el cannabis actúa como un acelerador para la heroína. En bares y clubes nocturnos, los traficantes ofrecen ambas sustancias. El consumo de heroína en Ámsterdam se dispara en pocos años. A finales de los 70, la ciudad concentra unos 10.000 adictos en una población de apenas 700.000 habitantes. La crisis sanitaria obliga a las autoridades neerlandesas a llevar a cabo una reforma decisiva de la ley del opio de 1919. El objetivo era una política más estricta frente a las drogas duras y más liberal respecto a los productos de cannabis. Se trataba de separar los mercados de cannabis y heroína. Los consumidores de cannabis, cuyo consumo era tolerado, no debían entrar en contacto con drogas duras. En 1976 se revisó la ley del opio. La distinción entre drogas duras y blandas
marca el inicio de políticas de reducción de daños que transforma el tratamiento de los adictos. Para los consumidores de cannabis empieza una nueva era, la de los coffee shops. A mediados de los años 70, Ámsterdam se gana la reputación de ser uno de los destinos más cool del mundo. En el momento de la legalización parcial, había entre 5 y 6 coffee shops en Ámsterdam. 10 años después, a mediados de los 80, ya había 175 en todo el país. Así comenzó el turismo de drogas. Detrás del modelo de coffee shops está la idea de que la criminalización y la lucha contra las drogas son poco eficaces. Los Países Bajos no han escatimado esfuerzos para dejar claro a Europa y al mundo que esta guerra no se puede ganar y que se necesitan otras medidas. Desde entonces, el consumo de drogas se considera una cuestión de salud pública. Eso explica las estrategias innovadoras de los Países Bajos en los años 70. Aunque el consumo de cannabis no está penalizado, el problema radica en que, como firmantes de acuerdos internacionales sobre drogas, los Países Bajos no pueden importar cannabis para sus coffee shops sin ser considerados un narcoestado. Con espíritu emprendedor y audacia en materia de drogas, los neerlandeses desarrollan un sistema hipócrita conocido como la puerta trasera o backdoor. Al oeste de Ámsterdam, en Haarlem, Hein Schafrath, propietario de varios coffee shops, se sigue manejando con las regulaciones adoptadas en 1976. Bienvenido al Coffee Shops Maximilian. Como puede ver, tenemos todo un menú con muchas variedades diferentes de marihuana. También hay un cajón lleno de porros y hashish. Un coffee shop tiene una puerta delantera y una puerta trasera. En la puerta delantera, donde el cliente compra cannabis, todo está regulado. Entra un máximo de 5 gramos por cliente, consumo en el local o en casa, todo sin problema. En cambio, la puerta trasera, la vía de abastecimiento del propietario de coffee shops, sigue siendo completamente ilegal. Desde un punto de vista lógico, esto es paradójico. El cannabis puede venderse en pequeñas cantidades, pero no comprarse en grandes cantidades. ¿Cómo funciona eso? Este hashish en bloque lo cortamos nosotros mismos. Se cultiva en Marruecos con semillas neerlandesas. No pregunte cómo llega hasta aquí. Es un sistema sencillo. Lo que se vende, lo volvemos a reponer por la puerta trasera, como decimos. La puerta trasera es la grieta del sistema. A través de esta puerta oculta entran las importaciones ilegales de cannabis en los Países Bajos. La policía y las aduanas miran para otro lado. Esta actitud equivale a una invitación. Los delincuentes aprovechan el vacío legal y la puerta trasera se convierte en la entrada del comercio ilegal.
A mediados de los años 80, la región del Rif en Marruecos se convierte en el gran depósito de cannabis de Europa. En solo 15 años, las superficies de cultivo se multiplican por 10. El cannabis es la única planta rentable en esta zona árida y aislada, la más pobre del país. Los bereberes del Rif han estado históricamente aislados del resto del reino, dependiendo de sí mismos. A comienzos del siglo XX, la región protagoniza la primera lucha anticolonial de África. Tras la independencia de Marruecos en 1956, sus habitantes sufren la represión del futuro rey Hassan II. El Rif se convierte en tierra de mártires. Uno de los principales destinos de acogida son los Países Bajos, especialmente la capital Ámsterdam. Cuando en los años 80 la demanda de hashish se dispara, las primeras cadenas de suministro hacia los coffee shops siguen las rutas migratorias de la diáspora del Rif. Se contrabandean pequeñas cantidades, transportadas por familias marroquíes que regresan de las vacaciones en sus pueblos de origen. Algunos marroquíes pensaron, hey, en los Países Bajos eso es prácticamente legal. Llamaré a mi hermano, a mi tío o a un viejo amigo del colegio y le pediré que envíen algo. Eso genera mucho dinero y es legal. ¿O no? Bien, lo haremos. El hashish sigue procediendo de Marruecos, pero a mediados de los años 80 ya no son los hippies, sino los jefes del AMPA quienes controlan la distribución en los coffee shops. Un mundo criminal, violento y apenas oculto, que además del lucrativo negocio del hashish, controla el juego, la prostitución y el tráfico de heroína. En el barrio rojo de Ámsterdam, este modelo de negocio está dirigido por un joven de buena familia, Klaas Bruinsma. Es considerado el fundador del narcotráfico moderno neerlandés. Bruinsma era, sobre todo, un ingenioso hombre de negocios. A través del negocio familiar, se familiarizó desde joven con el mundo empresarial y siempre estaba abierto a acuerdos lucrativos y a nuevas oportunidades de obtener beneficios. Contaba con una red fiable, a diferencia de los hippies, que estaban tan drogados que se olvidaban de sus entregas. Bruinsma construyó prácticamente una empresa cuyos servicios satisfacía a consumidores y a pequeños traficantes. Vendía un producto de buena calidad, bien empaquetado y entregado a tiempo. Siempre tenía suficiente stock para ofrecer una buena variedad a precios justos. Como empresario capitalista, respetaba los horarios. Un negocio nocturno debía estar abierto toda la noche. Eso era lo innovador de Bruinsma. Klaas Bruinsma elimina a los intermediarios y organiza él mismo las importaciones desde Marruecos. Para optimizar sus envíos y ocultar mejor la mercancía, envía a sus productores en la región del Rif prensas hidráulicas para que puedan comprimir el material en bloques del tamaño de un jabón. Bruinsma establece un estándar de bloques de 250 gramos. Creó una organización en la que cada participante tenía un papel fijo dentro de las cadenas de importación y distribución. Ese era el sistema Bruinsma. De este modo, incluso influyó en la producción de hashish en Marruecos. Al proporcionar mejor equipamiento a los productores, también obtenía mejor calidad. El negocio prospera.
Como empresario experimentado, Bruinsma trabaja con abogados fiscalistas, invierte en bienes raíces y blanquea su dinero en Ámsterdam y en las Bahamas. Embriagado por su propia riqueza, Klaas Bruinsma apuesta todo a una carta y pierde. A principios de la década de 1990, la policía incauta un envío de 45 toneladas de hashish. Traicionado y aislado por sus competidores, el mayor gángster de los Países Bajos es asesinado poco después frente al Hilton. Su imperio se desmorona, pero su modelo criminal le sobrevive. No existe un monopolio, ni la mafia, sino muchos grupos que a menudo no tienen nada que ver con la mafia. El mercado de drogas mayormente está desorganizado. No hay una gran organización. Solo son redes que se unen por proyectos. Por supuesto, detrás de cada proyecto o red siempre hay líderes, pero deben ser flexibles. Ese es el mayor desafío, la acción empresarial. La dificultad no está en conseguir drogas, sino en convertirlas en un negocio creativo y rentable. Ese es el atractivo de la vida de un traficante. Con la caída del muro en 1989, el panorama de las drogas cambia. En lugar de heroína, ahora se demandan drogas sintéticas, y los Países Bajos pasan de ser un centro de tránsito a ser un país productor. La heroína era la droga de los desesperanzados y el éxtasis la nueva droga de fiesta. Celebremos la victoria del capitalismo. Los comunistas se van, nosotros queremos diversión. El éxtasis encajaba en el espíritu de esa época. Alguien tenía que producirlo, y eso sucedió en los Países Bajos. Los traficantes trasladaron su negocio del hashish al éxtasis. El contrabando y el comercio ilegal siempre ha sido nuestra fortaleza. Hashish, cannabis, heroína, da igual. Si no lo hacemos nosotros, lo harán los marroquíes o los turcos, porque los Países Bajos son un país de inmigración. Aquí viven muchas nacionalidades con diferentes etnias y culturas. El comercio no conoce fronteras. Eso está en el ADN de nuestro país. Nos hemos transformado de una nación comercial a un productor de drogas. Y ese fue el momento en que la economía neerlandesa de las drogas cambió para siempre. En 1995, los agentes antidrogas estadounidenses alertan a la policía neerlandesa. El país produce 20 millones de pastillas de éxtasis al mes, 70.000 al día, lo que representa 3/4 partes de la producción mundial. A esto se suma una innovación botánica: Nederhash, cannabis producido en los Países Bajos. Se obtienen interiores a partir de plantas híbridas, 3 o 4 veces más potentes que sus plantas progenitoras. Surgen plantaciones enteras de Nederhash en los Países Bajos. La puerta trasera se convierte en puerta principal. La producción se realiza localmente. Se empieza a temer la aparición de un narcoestado. Con la ratificación del Tratado de Maastricht, Ámsterdam se convierte en la Wall Street de las drogas, en una Europa donde han caído las últimas fronteras. Francia y Alemania presionan a los Países Bajos para que actúen. À l'heure du marché unique, sa législation est jugée bien trop permissive. Aux Pays-Bas, la vente du cannabis rapporterait 1,8 milliard de francs par an, un pays épinglé dans plusieurs rapports aujourd'hui. En 1997, la ley de opio se modifica nuevamente. Se reducen los cultivos en interiores y se cierran cientos de coffee shops.
pero el dinero del narcotráfico ya se ha filtrado en la economía real. Un evento hace visible la conexión entre el crimen organizado y el mundo empresarial neerlandés. Hacia los años 90, Mónaco era un punto de encuentro popular para inversores internacionales en bienes raíces, empresarios y personas adineradas. En las galas benéficas, el AMPA también se mezclaba entre los invitados ricos y la realeza. En una mesa del salón de fiestas se sentaron representantes del crimen organizado. Y justo en la mesa de al lado estaban los miembros de la familia real. John Miremet, notorio delincuente en el barrio rojo de Ámsterdam. Su socio, Sam Klepper, traficante de heroína y prospecto de los Hells Angels. Y Willem Holleder, conocido por el secuestro del empresario Alfred Heineken. Los tres en la misma mesa. ¿Qué hacían estos criminales y violentos en esa gala? Siempre pensamos que el AMPA operaba en secreto, lejos de la mirada pública. Pero eso es un cliché. En realidad se muestra abiertamente, codo a codo, con la élite del país. Esta mezcla era fascinante. Cuando los Países Bajos deben elegir entre dinero y moral, siempre gana el dinero. Esa noche ilustró esto de un modo perfecto. Klepper y Miremet serían asesinados a principios de los 2000. Holleder cumple cadena perpetua por 5 homicidios. El camino queda libre para una nueva generación de criminales. El mayor talento de los neerlandeses quizás sea su capacidad para desarrollar constantemente nuevos mercados y fuentes de ingresos. Esto genera una peligrosa dinámica que pronto resultará costosa para el país y sus vecinos. Aquí reside el veneno que hará ricos a los actuales cárteles de drogas. A principios de los años 2000 llega la hora de la cocaína y una nueva organización criminal se pone en el centro de la escena, la llamada Mocro Mafia.